Esto sí que será interesante. Bills dijo con una pequeña sonrisa y esperando con ansia saber qué es lo que sucedería ahora, un humano yendo con todo contra un dios, eso no es algo que se ve todos los días, y eso que convive al lado de hombres capaces de estar a la par con uno, pero que aún así hace que las cosas sean aún más interesantes a partir de ahora. En la pantalla, tanto Lubu como Thor estuvieron lo suficiente cerca uno del otro, mientras que tenían sus armas en lo más alto que les fue posible para lanzar sus ataques. Sonrisas siniestras y dementes se alzaban en sus rostros por la gran emoción y deseo de querer luchar hacía que la sangre bombeara y ardiera con fuerza dentro de sus venas. Los segundos empezaron a volverse minutos para los dos, cuando de pronto todo se empezó a mover a una cama súper lenta. Ninguno de los espectadores de los dos bandos dijo nada de nada en ese instante, mientras que seguían viendo con suma atención la escena enfrente de sus ojos, dándose cuenta de que este de aquí era el fin de la pelea. El sudor empezó a correr por los rostros de dioses y humanos por igual. Los conocidos de Lubu solo guardaron silencio, esperando a que su amigo y líder pudiera ganar esto. Dioses como Quetzalcóatl, Odín y Izanagi solo vieron con una gran seriedad, pero algunos otros como Afrodita, Shiva, Sobek y Forseti estaban con expresión de sorpresa y de preocupación, y algunos otros tenían miradas de emoción, y por último de parte las dos valquirias solo tenían sus liadas puestas en la arena, sin decir nada de nada mientras prestaban suma atención a cada movimiento de los dos guerreros. Y fue justo en el último segundo Candy tanto Thor como Lubu estuvieron a punto de acercarse cuando sus expresiones volvieron aún más aterradores cuando los veloces movimientos que los dos hacían los distorsionaron por completo. Las miradas ya siniestras y aterradoras de tanto dios como humano se volvieron aún más temibles, viéndose justo en ese momento como si fueran un par de monstruos, los cuales solo tenían grandes sonrisas en sus rostros, mientras que sus ojos se volvían unos enormes huecos de color negro como la oscuridad más negra que hay en la existencia, y también unos muy cúteres rugidos saliendo de las bocas de ambos, y fue justo en ese mismo momento en que tanto la técnica Heirok de Thor y la técnica Devorador de Lubu impactaron una en contra de la otra. Al principio no pasó nada, pero fue entonces cuando la acción comenzó. Fuera de la pantalla. En ese momento todos debieron estar de acuerdo con una única cosa, y es que en el instante en que vieron las miradas de esos dos dormidales guerreros a escasos centímetros de impactar entre ellos sus técnicas más poderosas, les heló por completo la sangre al ver cómo es que las expresiones, los rostros, las sonrisas, todo en esos dos tipos se volvían las miradas de unos verdaderos demonios sedientos de sangre. Esas de ahí no eran las miradas de un dios y tampoco la de un humano, esas miradas eran las de un par de monstruos sedientos de sangre que estaban matándose el uno al otro con la única idea de ser el único que queda de pie. Algunos se asustaron por esas miradas al reconocerlas solo como unos monstruos o demonios, otros vieron a Thor y a Lubu como un par de verdaderos hombres que lo único que están haciendo es demostrándose respeto el uno al otro usando sus ataques más fuertes en este último asalto entre ellos, y algunos otros como Yujiro, Kenpachi, Sdeat, Akuma y Raihan solo sonreían con una euforía y emoción como nunca antes lo habían hecho, viendo esto como el enfrentamiento cara a cara de un par de bestias que están a punto de darlo todo de sí con tal de ganar. Eso en la opinión de los cinco es ser un verdadero luchador. Esto va a ser la bomba. Johnny Cage dijo con una sonrisa nerviosa cuando de un momento a otro se desataría el infierno. 2 en la pantalla. Justo al instante siguiente de ese impacto fue cuando una muy poderosa onda de choque surgió en el medio de la arena y que se extendió al resto del coliseo. Un enorme haz de luz se extendió hasta el cielo y el cual tuvo la suficiente fuerza como para dejar un agujero perfecto en las nubes encima de las cabezas de todos, dejando el cielo completamente despejado después de un largo día de tensiones. El aire fue lo suficiente fuerte como para poder sacudir con violencia los cuerpos de todos, la luz fue lo suficiente fuerte como para poder cegar a todos, y como si fuera poco una gran cantidad de polvo se terminó levantando en el instante en el aire tocó suelo. Los segundos pasaron hasta que los efectos de ese devastador choque de poderes por fin se detuvo, dejando a la vista nada más que una inmensa y gruesa capa de polvo que impidió que todos vieran lo que había en su interior. Fuera de la pantalla. Santa Madre de Dios. Otra vez no. Issei gritó con miedo grabado en su voz al momento en que se aferró a su asiento una vez más para evitar salir volando por los aires, y lo mismo sucedió con todos los demás en la sala. Ja 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 ja. Ese tipo no deja de sorprenderme. Kenpachi gritó con una gran sonrisa en su rostro. Esto es muy divertido. Yachiru gritó con una sonrisa emocionada mientras se aferraba del cabello de Kenpachi. Creo que el rostro se me va a desprender.
Lubov gritó mientras se aferraba del enorme torso de Bulat para evitar salir volando. El peli verde sabía que su enorme amigo tenía gustos bastante específicos, pero ahora mismo eso le importaba un demonio con tal de no salir volando por los aires en este instante. Esto es más fuerte que la última vez. Tatsumi gritó muy sorprendido. Por supuesto que lo es. Esta vez fueron 2 impactos al mismo tiempo. Ichigo gritó mientras que él mismo trataba de mantener los pies en el suelo para no salir volando, eso mientras que ayudaba a Orihime y a Rukia para que ellas no salieran volando. Esto es genial. Izuku gritó con gran emoción mientras que su rostro se distorsionaba bastante debido a la gran cantidad de aire que le estaban golpeando de lleno. Que esto parte de una vez. A el rostro me dejará de funcionar. Kaminari gritó con dolor y sorpresa mientras que trataba de mantenerse en su asiento. Y al otro rato, una vez que la tremenda onda de choque por fin se detuvo fue cuando todos pudieron descansar una vez después de todo lo que acaba de pasar, pero el cabello de varios de los presentes terminó completamente erizado por la poderosa corriente de aire que los había golpeado de lleno en tan solo un instante, no solo una sino 2 veces consecutivas. Muchos de ellos también tenían sus ojos bien abiertos por la tremenda cantidad de fuerza bruta que se demostró en ese choque de técnicas. Si bien varios de los presentes aquí son alfaos que han estado en situación muy semejantes al enfrentarse a enemigos formidables en el pasado, esto estaba muy fuera de lugar. Lo tengo que admitir, eso fue increíble. Oma dijo con una sonrisa de emoción en su rostro. Eso fue genial. Apuesto a que Lubu debió haber ganado después de eso. Natsu gritó con emoción y muchos otros no pudieron evitar estar de acuerdo con él, pero la verdad es que muchos otros no estaban muy de acuerdo con esa idea. Aunque he de admitir que esa demostración de fuerza fue impresionante, mucho me temo que Lubu aún está con bajas probabilidades de poder Abas. Doko dijo con pesadez mientras su sombrero ensombrecía su mirada. ¿Pero qué es lo me dices viejo? Lubu sin dudas debió haber ganado después de eso. Iki dijo con seriedad y cruzándose de brazos con una mirada serena, después de lo que acaba de pasar era más que obvio que alguien como Lubu debió haber ganado después de ese golpe tan brutal. En realidad estoy de acuerdo con él, esta batalla ya está ganadora aunque no de parte de la humanidad como deben estar pensando. Shaka dijo con seriedad mientras que se mantenía sereno peor resignado ante lo que posiblemente estaba a punto de pasar ahora. Así es como comienza la muerte de nuestra esperanza. Makarov dijo con pesadez y como todos los demás graves, también tenía un muy mal presentimiento acerca de todo esto. Maestro Rossi, ¿qué cree que fue lo que pasó? Krillin le preguntó a su maestro, pero el gran sabio Tortuga solo se quedó ahí sin hacer nada de nada mientras que fruncía el ceño detrás de sus gafas. Nada bueno Krillin, nada bueno. Rossi dijo con seriedad y con una mirada desesperanzada ante lo que está por pasar. Uno en la pantalla. Pero había una presencia en las gradas de la humanidad que fue capaz de ver una cosa ahí oculta en el humo y polvo. Esa cosa fue la lanza de Lubu y la cual se mostró con orgullo ante la vista de la joven Valkyria Heir, la cual vio con los ojos abiertos el cómo es que la hoja de la lanza empezó a llenarse de varias grietas tanto grandes como pequeñas, las cuales se fueron extendiendo hasta el resto del arma hasta dejarla completamente lista como para poder romperse en miles de pedazos en cualquier segundo. Todo eso ante la mirada preocupada y asustada de Heir y la mirada incrédula y seria de Brunhilde, pero no fue hasta que la nube de polvo se disipó del todo cuando se reveló la cruel y aterradora verdad que se ocultaba justo debajo. Todos en el bando de la humanidad jadearon y sus ojos se abrieron con sorpresa, miedo y horror. Shengan fue el más afectado de todos ya que su rostro estaba distorsionado en una permanente mirada de miedo. La razón de todo eso es porque el cuerpo de Lubu se encontraba en un estado cercano a la misma muerte. Si sus piernas antes estaban completamente destrozadas entonces en este momento estaban hechas mierda. El cuerpo entero de Lubu se encontraba lleno de quemaduras horribles pero menos sus rostros. Sus 2 brazos estaban destrozados hasta el punto en que ya sería imposible poder usarlos. En general se podía decir que Lubu se encontraban muy cerca de las puertas de la muerte más que nunca. Fuera de la pantalla, varias de las mujeres en las gradas se llevaron las manos a la boca con horror una vez más al ver eso porque le sucedió a Lubu. Pensar que incluso después de haber dado un golpe como ese aún saldría tan lastimado después del choque de técnicas, pero ellas no eran las únicas que se veían sorprendidos por este tipo de resultado, ya que todos los demás espectadores tenían sus propias formas de ver lo que sucedía. Esto no puede ser. Zoro dijo con seriedad mientras apretaba sus dientes con fuerza. Incluso después de dar su golpe más fuerte, aún así terminó así. Sanji dijo con seriedad y también apretando tanto sus dientes que terminó partiendo su cigarro a la mitad.
Esto no puede ser. Mina dijo con horror y lágrimas, empezando a emerger de sus ojos al ver el estado de Lu Bu. Él no puede terminar, aún debe haber una oportunidad de que se pueda poner de pie. Elfman dijo tratando de sonar fuerte, pero incluso él mismo no tenía idea de si es que Lu Bu podría salir de esta situación o si terminaría perdiendo aún más extremidades que antes. Este es el final. El dragón Slayer del rayo, Laxus, dijo con seriedad mientras se cruzaba de brazos y temblaba ligeramente. No digas eso, maldita sea. Lu Bu se volverá a poner de pie. De eso estoy seguro. Natsu gritó con fuerza mientras sujetaba a su compañero de gremio por el cuello de su camisa y lo miraba con ira, pero rápidamente lo calmaron al instante en que le dieron un muy fuerte golpe directo en la cabeza que lo volvió a sentar en su asiento, eso de cortesía de Erza. Natsu, esto no es del agrado de nadie en lo absoluto, pero no es como si pudiéramos hacer al respecto, él dio todo de sí y aún así terminó de este estado, no hay marcha atrás por lo que puede suceder ahora. La espadachina de cabello rojo escarlata dijo con seriedad, una mirada resignada a este punto. Pensar que el hombre más fuerte terminaría en este estado después de ese último golpe, en verdad puede ser el fin de la humanidad. Asuka pensó en voz alta mientras tenía una oleada de temor en su rostro, y todos sus compañeros solo la vieron sin saber muy bien qué decir para poder animarla. Toda esta situación es 1000 veces, pero que enfrentarse a los ángeles en su mundo, estaban enfrentándose a los mismos dioses justo ahora. El señor Lu Bu se va a recuperar, ¿no es así? Elizabeth preguntó con esperanza, pero ninguno de sus conocidos le pudo dar una respuesta concreta, eso ya que después de todo ya tenían una idea de cómo terminaría esta batalla y no era nada bueno por la forma en que iban las cosas hasta ahora, pero ninguno tuvo el valor como para tomar las esperanzas de la dulce chica y aplastarlas como si fueran de cristal. Un momento, ¿qué es? Promueve les pasa a todos ahora? Admito que Lu Bu terminó muy lastimado, pero aún así eso no quita el hecho de que Thor puede haber terminado igual o peor, esa aún es una probabilidad. Yamashita dijo con una sonrisa de esperanza, pero lamentablemente no muchos de los presentes compartían su misma forma de pensar. Señor Yamashita, creo que en ocasiones puede llegar a ser demasiado confiado. Oma le dijo a su amigo con seriedad, mientras el viejo solo se le quedaba viendo sin comprender, pero pronto lo haría. En la pantalla. Pero él no era el último, ya que en ese mismo momento se vio cómo es que el arma de Lu Bu cambió de forma a ser una vez más la Valquiria que lo acompañó en todo momento en la pelea. La pobre de Ramgrid solo se le podía ver en un estado debilitado mientras iba cayendo al suelo justo al lado del imponente Red Hare, el cual fue el único de los tres que no resultó muy gravemente herido. Lu Bu solo trató de alcanzar con la mano a la Valquiria, pero como era de esperarse eso no sirvió para nada. Thor también se reveló por completo ante la vista de todos, y cuando se pensó que no había recibido ni una sola herida después de ese último movimiento, la verdad es que tampoco había salido bien parado después de ese tremendo impacto. Eso se mostró en el momento en que se vio cómo es que todo su brazo derecho ya no existía, dejando solo un muñón sangrante a la altura del codo del que goteaba bastante sangre, y tenía algunas otras leves quemaduras a lo largo de su cuerpo y en especial en el torso, pero fuera de eso en realidad se le veía relativamente bien, a pasear de todo lo que había pasado en los últimos segundos de esta pelea. 2 fuera de la pantalla. Casi ni salió lastimado. Beast Boy, universo animado, dijo con su boca abierta por la incredulidad al ver cómo el dios salió mucho mejor parado de ese tremendo golpe a diferencia de Thor. Claro está que perdió un brazo, pero parece que esa es la única cosa que en realidad le afectó. Todo este esfuerzo pero aún así nada. Baki dijo con sus puños apretados con fuerza por la inmensa ira que estaba empezando a sentirse en ese instante. Todo este esfuerzo, toda esa determinación, toda esa fuerza puesta en el acto pero aún así nada. Tatsumi dijo con seriedad mientras que apretaba sus dientes con fuerza, sin poder creer que esto estaba sucediendo, justo cuando parecía que habría esperanza de ver cómo es que la humanidad tendría al menos un solo golpe de suerte al respecto de todo este asunto, pero al final eso resultó ser solo una simple ilusión y nada más. Esto no puede ser. Izuku dijo con una mirada de incredulidad y de miedo ante lo que estaba por pasar justo ahora. Me temo que esto sí puede ser, después de todo ellos son dioses, puede ser que el ataque de Lu Bu sí surtió efecto en general, pero en realidad fue solo un golpe de suerte y nada más el hecho de que le haya hecho esa cantidad de daño, pero a pesar de todo el cuerpo resistente de Thor le salvó por esta ocasión. Sir Chet dijo con seriedad mientras tenía una mirada de resignación junto con los líderes de clanes que estaban a su lado. Al final parece que la humanidad debe sufrir una derrota antes de poder tener una victoria. Miguel dijo con una mirada de dolor y tristeza ante el cruel destino de Lu Bu.
2 al menos podemos ver consuelo de que él se irá de la forma en que mejor le parece. Azazel dijo con seriedad y viendo con respeto a Lubu y esperando que tenga la muerte digna que tanto ha estado esperando, y aparte de ahora deseándole la mejor de las superes a donde sea que irá ahora. Lubu, ahora te despedimos con respeto y orgullo, no debes sentirte mal por dejar este mundo, ya que acabas de cumplir con tu más profundo deseo. Musashi dijo con una mirada solemne, mientras que agachaba su cabeza en señal de respeto hacia el fin de este formidable hombre. Me hubiera gustado tener un pequeño enfrentamiento con él. Ya dijo con pesadez y con un poco de tristeza al ver cómo, un hombre como este tenía que morir, pero esta de aquí era la naturaleza de las peleas, en ocasiones puedes ganar o en otras puedes llegar a perder más que solo tu honor. Espero que tengas más paz en los cielos, Lubu Ousen. Raiden dijo con una mirada de respeto dirigida hacia el general volador, algunos otros de sus conocidos como Liu Kang, Kung Kao, Escorpión, Sub-Zero y Cabal bajaron sus cabezas en señal de respeto, pero todos los de Ser solo se vieron entre sí sin comprender a lo que se refieren al hacer esa acción. Después de todo, Lubu aún no estaba muerto, pero aún era una palabra clave en todo esto, ya que por lo que veían, lo más seguro es que las cosas solo estaban por empeorar. Pero qué lamentable, fue un buen soldado. Armstrong dijo bajando la cabeza con respeto y tristeza al ver el estado de Lubu. El general volador aún no estaba muerto, pero todos sus demás conocidos sabían muy bien a lo que se refería con eso, y aunque les pesara, se prepararon para lo peor a partir de ahora. 2 hermana Ramdriz. Rosui se dijo con lágrimas saliendo por sus ojos al ver directo el cuerpo herido de su hermana, puede que no sea la que ella conoce, pero de todos modos le dolía bastante verla tan herida, y quienes conocían a la Valquiria Peli Blanca solo pudieron mirarla con lástima y algunos otros trataron de hacerle sentir mejor. 2 en la pantalla. Una vez más Lubu solo se quedó ahí sentado en el lomo de su caballo, viéndose con una gran seriedad cada una de las heridas a lo largo de su cuerpo, pero entonces se centró aún más en su brazo derecho, el cual ahora mismo, estaba partido en 3 secciones, que a diferencia de su brazo izquierdo ya que este mismo ya se había desprendido por completo del resto de su cuerpo, el general sabía que ese brazo ya no servía nada y por esa misma razón se lo terminó arrancando por completo usando sus afilados dientes, clavándolos con fuerza dentro de su carne, y con un fuerte tirón lo arrancó y después lo escupió como si no fuera nada. No mostró dolor en lo más mínimo, a pesar de que todas las heridas de su cuerpo sangraban y mientras que su muerte estaba tan cerca, la verdad es que jamás lloró, jamás mostró miedo, jamás mostró dolor, solo se quedó ahí viendo directo al cielo mientras una sonrisa satisfecha se hacía presente. Fuera de la pantalla. ¿Pero por qué demonios hizo eso? Kid Flash, universo animado, exclamó con los ojos abiertos con incredulidad. Es porque ya no lo necesita. Thanos dijo con simpleza mientras apoyaba su barbilla en su puño, este de aquí ya es su último momento con vida, ese último golpe ya había sido todo lo que era capaz de dar de sí mismo, y ahora todo su cuerpo está destrozado e incapaz de repararse, las extremidades rotas ya no son de utilidad en estas situaciones. El titán loco dijo con simpleza. ¿Pero qué es lo que hará ahora? Diane preguntó con preocupación y miedo. Solo mira esa sonrisa en su rostro, niña, es más que obvio que planea seguir con esto. Bujiro dijo como si nada. Pero él no solo puede hacer eso, en ese estado es incapaz de pelear. Elizabeth dijo con incredulidad y sin poder creer que Lubu en verdad esté dispuesto a tirar su vida de esta forma. Me estás malinterpretando, niña, esa de ahí no es la mirada de un guerrero sediento de sangre y de batalla, esa de ahí es la mirada de un hombre resignado que sabe que ya no es capaz de darse, y que sabe que ahora solo queda una única cosa que poder hacer. Bujiro dijo con simpleza, pero su insinuación no le cayó muy bien a todos. Eso no puede ser verdad, alguien tan increíble como Lubu no puede morir así. Kirishima dijo con seriedad y negándose a creer que esto fuera a ser verdad, pero las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos estaban contando otra historia acerca de sus pensamientos. 4 Lamentablemente este de aquí es el final de la pelea, todo esto termina solo de una forma y es con la completa aniquilación de uno de los 2 oponentes en cuestión. Olmig dijo con pesadez y bastante decaído y muchos otros compartieron su forma de pensar. Fue un buen guerrero. Vegeta admitió de una vez por todas. Fue un gran hombre de principio a fin. Satsuki dijo con seriedad y en silencio le estaba mostrando sus respetos a Lubu por cada una de las grandes cosas que hizo en toda su vida, sin duda alguna un verdadero guerrero como ningún otro que haya conocido en su vida. La primera derrota de la humanidad. Dante dijo con pesadez y molestia mientras apretaba sus puños en señal de impotencia. Esto no solo puede terminar así.
Superboy, universo animado, dijo con seriedad y con sus dientes y puños apretados con gran fuerza. En ese momento sentía ganas de saltar a la pantalla y hacer algo al respecto, como tratar de salvar a Lubu o algo por el estilo, pero se temía que recordar que esta de aquí era solo una pantalla y no podía hacer nada aunque eso quisiera justo ahora. Rápidamente una mano se colocó encima de su hombro y haciendo que volteara directo hacia Superman, universo animado, el cual solo le dedicaba una mirada serena, pero también viéndose resignado al respecto del final de esta batalla. Incluso yo no quiero aceptarlo, pero mucho me temo que este en realidad es el fin de la pelea. Superman, universo animado, dijo con seriedad mientras que apretaba su puño con fuerza y con una mirada de molestia y tristeza. Se suponía que él era el héroe más grande de su mundo, el hombre del mañana como algunos le llama, el que siempre se supone que debe salvar a todos sin importarle la situación en la que se encuentren, pero justo ahora tenía que ver la muerte de alguien sin poder hacer nada. Capitán, ¿este es el final que estaba esperando? Merlín le preguntó a Meliodas con seriedad, pero el capitán de los 7 pecados capitales solo frunció el ceño mientras miraba al suelo con resignación y molestia. Lamentablemente y a pesar del gran desempeño de Lubu ante todo el tiempo que ha estado en la pelea, este de aquí era el único final que podía ver de esta batalla. Meliodas dijo con seriedad mientras apretaba sus puños con fuerza al sentirse tan inútil por no poder hacer nada de nada en esta situación. Así que después de todo la primera batalla del Ragnarok termina con la victoria de los dioses. Merlín dijo con seriedad mientras que bajaba la mirada por un momento, supongo que después de todo este era un fuerte al inevitable. Ella dijo con resignación y esperando a que lo que pasara entonces pasara como debe ser. En la pantalla. Yo di todo lo que tenía, Lubu se dijo a sí mismo en sus pensamientos mientras seguía con una sonrisa en su rostro, y después sin pensarlo 2 veces dio un último golpe al torso de su caballo y dándole la señal de que debía avanzar, y Redhare solo hizo caso y empezó a correr en dirección de Thor, pero aún así mi corazón se está acelerando. Lubu pensó mientras que en todo momento solo mostró una sonrisa depredadora y llena de emoción. Ya no tenía sus brazos, ya no tenía sus piernas, ya no tenía su arma, pero aún así aún tenía el valor para seguir luchando, su mirada puesta aún ante en el dios que le dio la mejor pelea de su vida y con un solo pensamiento en mente, ¿será esto la verdadera felicidad? Él se preguntó con una expresión jovial de felicidad y con su sonrisa de dientes afilados, eso mientras que en todo momento Thor solo le devolvió la mirada con una sonrisa mucho más amable y tranquila, agradeciéndole en silencio al humano por darle una pelea que recordar, se siente bastante bien. El general volador se dijo en pensamientos antes de que todo por fin se volviera oscuro de un solo golpe. Y eso fue bastante cierto, ya que fue de un único y fuerte golpe de parte del martillo de Thor con el que la vida de este valiente guerrero llegó a su fin. La vida de Gran Lubu Ousen llegó a su final cuando con una gran sonrisa recibió de lleno en la cara el Mjolnir de Thor, el golpe que terminó por destrozar su cabeza y desprenderla por completo del resto de su cuerpo, haciendo que todos los humanos se quedaran en silencio. Los soldados de Lubu se quedaron en silencio con miradas de dolor y de incredulidad. Las miradas de Zheng Fei, Liu Bei y Guan Yu fueron oscuras y que solo desprendían una gran tristeza, sorpresa y dolor, y luego las valquirias aliadas de la humanidad tan solo vieron con diferentes expresiones. Heir estaba incrédula y horrorizada mientras Brunhilde solo se mostró seria y resignada ante esta derrota, aunque en el fondo se podía ver dolor en su mirada. Y para cuando Redhare por fin se detuvo, fue el momento en que el cuerpo ya sin vida de Lubu cayó al suelo completamente inmóvil, dando así el final más digno que alguien como pudo haber deseado, haber muerte en una batalla digna en contra de un fiero oponente que fue el más gota de que haya tenido en toda su vida. Mi señor. Shengon gritó con dolor, incredulidad, horror y desesperación, sin poder creer en lo más mínimo que por una segunda vez, su gran señor, el gran Lubu, haya muerto ante sus ojos. Fuera de la pantalla. Nadie dijo nada, nadie respiró, nadie pensó, nadie se movió, nadie parpadeó, nadie hizo nada, todos solo se quedaron en sus asientos, viendo de frente el final tan devastador de esta pelea. Los que se estaban tomando las cosas aún mejor eran los seres divinos, algunos como God, la verdad, Muzan y el rey demonio solo tenían miradas serias en sus rostros, mientras que se reían entre dientes. Otros como Aizen, Darkseid, Thanos y Kaguya solo vieron lo sucedido con seriedad y viendo todo esto como el resultado más obvio que se habían esperado desde el principio. Después de todo no había forma en que un humano le hubiera podido ganar a un dios, pero aún así debían aceptar que Lubu los impresionó aunque sea solo un poco, pero luego estaban otros como Bills, Champa y la deidad suprema estaban en silencio mientras que les mostraba sus respetos a ese gran hombre.
3 No pasó mucho tiempo antes de que se oyeron los sollozos y llantos de parte de varias de las mujeres en la sala, algunas como Hinata, Elizabeth, Ochako, Orihime, Luki, Mako, Kozue, Carla, y algunas otras tenían lágrimas saliendo a mares de sus ojos, y tenían a varios de sus amigos tratando de calmar sus llantos pero casi sin ningún tipo de éxito en lo absoluto. Gente como Oma, Ichigo, Natsu, Luffy, Naruto, Baki, Ryoko y Tatsumi tenían sus dientes bien apretados por la impotencia, por la furia y por la tristeza de ver morir a Lubu justo de una de las formas más crueles que se puedan imaginar siquiera, pensar que alguien como el que aunque murió con honor fuera asesinado de esa forma hacía que le sirviera la sangre con furia e impotencia por no haber podido hacer algo al respecto. Algunos de los héroes como All Might, Eraserhead, Endeavor, Superman, Universo Animado, Wonder Woman, Universo Animado, Batman, Universo Animado, Thor, Capitán América, Iron Man, Hulk, Spider-Man, Genos, Bang, y entre varios otros solo vieron la pantalla con seriedad y muchos de ellos con ira ante la forma tan brutal en la que Lubu se fue, sintiendo ira dirigida a Thor por terminar con él de esta forma y enojados consigo mismo por no haber podido hacer nada al respecto para poder salvarlo, pero una vez tuvieron que recordarse a regañadientes que esta de aquí era una prosa a muerte entre dioses y hombres, algo como esto era inevitable, pero aún así no ayudaba a poder quitarles ese mal sabor de boca que se les habían quedado. Algunos otros como Tsunade, Madara, Bujiro, Kanoa Hito, Musashi, Sdeat, Akuma, Shao Kahn, Kenpachi y demás solo bajaron sus miradas al suelo mostrando sus respetos hacia el general caído, y viéndolo como alguien que tuvo una muerte digna para alguien en su posición, dándolo todo de sí mismo con la intención de vencer a un enemigo, yendo directo a la muerte con una gran sonrisa en su rostro a pesar de todo, se fue de la forma en la que un hombre como él habría querido, y eso era el único consuelo que tenían para poder permanecer tranquilos, sabiendo que Lubu ahora se había ido de la mejor forma posible. Pero como tal solo se podía decir una sola y única cosa al respecto de lo que pasaba así, todos los presentes vieron la forma en que el primer representante de la humanidad moría, entregando su vida para poder al menos darles una mínima oportunidad de triunfo, jamás olvidarán su sacrificio, y siempre lo recordarán como lo que él era, el hombre más fuerte de la historia humana, pero aún así este de aquí era un momento para llorar la muerte de un gran hombre y guerrero. En la pantalla. La primera batalla del Ragnarok termina con la victoria de los dioses. Michael gritó anunciando el obvio fin de esta pelea, eso mientras que por su parte Thor solo se quedó ahí de pie con una mirada solemne en su rostro mientras los restos de la que una vez fue la cabeza de Lubu caían de su martillo, él ni siquiera se molestó en cerrar las heridas que tenía, dejó que la sangre saliera de ellas y que manchara en el suelo, el mismo suelo en el que tuvo esta pelea, el mismo sueño en el que murió su llamado rival, esto era una señal de respeto hacia ese gran humano que murió por su mano. Y todos los demás dioses, Odín permaneció con una mirada seria mientras sus cuervos solo graznaban de emoción, Shiva sonrió con emoción y diversión ante este final, Afrodita solo sonrió con serenidad ante el final de la pelea aunque se sintió un poco triste al ver cómo un buen hombre como Lubu moría, Satán se estaba riendo como un poco en su trono, Ra solo miró con seriedad mientras Sobek solo tenía una sonrisa relajada y con una mirada que mostraba respeto hacia ese gran humano, y Izanagi guardó silencio mientras que mostraba en silencio sus respetos hacia el general chino y que a donde sea que fuera ahora tuviera suerte, Hermes solo sonrió con un poco de emoción y Zeus solo se mostró muy emocionado, pero por su parte todo el lado de la humanidad la sonrió súper devastado, ya que acabaron de presenciar la muerte de un gran guerrero como un sacrificio a los dioses. Y por ende y por la abrumadora fuerza de Thor. La batalla se ha terminado. Heimdall gritó anunciando de una vez al ganador de esta magnífica pelea, eso mientras Thor solo empezó a caminar en dirección de la salida de la reja con su martillo sujetado con su única mano, y en el fondo se podía ver a Red Hare arrodillado justo al lado del cuerpo de su jinete como si esperara a que se volviera a poner de pie, aunque eso jamás volverá a pasar. Thor vs Lubu. Duración. 16 minutos y 28 segundos. Técnica decisiva. Heirot del martillo de Thor ganador. Thor, continuará. ¡Ya!